Buenas tardes, compañeros y compañeras. Nosotros les vamos a hablar sobre el tema de la persona docente creativa. Mi grupo está conformado por Dina García, Alondra Cordero, Selena Rivera, Kevin Rosales y mi persona, Luis Diego Agüero. La agenda con la que vamos a estar trabajando es la siguiente. En el primer punto vamos a estar hablando de la creatividad. En el segundo punto, de las características de la persona docente creativa. En el tercer punto, de las habilidades de la persona docente creativa. En el cuarto punto, de los aportes que proporciona un proceso creativo para la población discente. Y por último, de las estrategias creativas en el aula. A continuación, mi compañera Dina les va a hablar un poco sobre la creatividad. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre la creatividad. Existen un sinnúmero de concepciones sobre la palabra creatividad, por lo que resulta complejo definirla en un solo término. Para hacer una aproximación de esta definición, debemos mencionar algunos caminos para poseer creatividad. Según García, citado en Cuevas 2013, creatividad es arte, es una habilidad que se puede aprender, es un proceso, es actitud, sinónimo de imaginación, invención, ingenuidad, descubrimiento, originalidad. También dice que implica la capacidad para lograr la fantasía y visualizar situaciones, capacidad para descubrir relaciones entre ideas, conceptos y cosas, capacidad de percepción y el uso de los sentidos, entre muchas otras concepciones de esta palabra. También debemos recalcar que a través de la creatividad podemos en la educación promover que el alumnado desarrolle habilidades, destrezas que favorecen a su educación integral. Dentro de las características de poseer una persona docente creativa está tener mente abierta, ser imaginativa, estar en constante capacitación e investigación, ser alegre, dinámica, intuitiva, propiciar un ambiente ameno para que el estudiantado se sienta cómodo al realizar cualquier actividad creativa, siempre buscando dar un aprendizaje duradero y significativo. Debe tener una alta motivación intrínseca. Esto quiere decir que debes demostrar su motivación al realizar su labor y transmitírsela al estudiantado. También debe poseer flexibilidad e independencia de pensamiento. Esto es demostrar al estudiantado que cada persona tiene diferentes formas de expresar y transmitir conocimientos y pensamientos. También debe ser autoconsciente y autovalorativa. Esto valorando sus capacidades y tener la seguridad de lograr sus objetivos y metas planteadas, transmitiéndole al estudiantado esa seguridad en sus capacidades y habilidades. Una persona docente creativa integra las artes como la fotografía, la arquitectura, la pintura, la escultura, música, danza, literatura, dibujo, entre otras. También integra el juego en la educación, como por ejemplo las carreras de saco, salta a la suiza, juegos deportivos como bola, voleibol, baloncesto, también las escondidas, stop, congelado, rallies, diferentes juegos que ayudan mucho a que el niño experimente su entorno. El arte es una excelente forma para desarrollar el ingenio, puesto que permite que la persona comunique sus emociones, pensamientos, sentimientos, vivencias y capacidades. Y por medio del juego se pueden ampliar las facultades cognitivas de los niños y las niñas, ya que en ellos predomina la actividad propia como fuente de aprendizaje. Ahora mi compañera Selena les va a hablar sobre las habilidades de la persona docente creativa. Bueno, yo les voy a hablar sobre las habilidades que debe tener la persona docente creativa. ¿Cuáles habilidades?
Según Rebollo y Subirón 2010, los docentes más creativos serán aquellos que acepten ideas divergentes, que se vean estimulados por su labor docente, que apoyen y alienten a sus estudiantes. Esto lo que quiere decir es que acepte ideas y propuestas diferentes a las que ya se había planteado durante su planeamiento de clases, que tenga la capacidad de transformar estas ideas y darle utilidad desde los contenidos que va a impartir, teniendo en cuenta que si rechaza estas ideas puede afectar la motivación de sus estudiantes y que esta afectación puede resultar negativo para la creatividad que se está buscando que desarrollen la comunidad estudiantil. Otras habilidades que debe tener un educador creativo. Debe tener la capacidad de desestructurar la realidad, o sea, que formule actividades tomando en cuenta los niveles creativos que poseen sus estudiantes. Por ejemplo, si el estudiante tiene la capacidad de innovar, o sea, que pueda replantearse y cuestionar las ideas que se le están dando. También el nivel o la capacidad del estudiante de aprender utilizando los sentidos, instrumentos, qué tanto el estudiante puede responder o expresar de manera espontánea, también la solución o ideaciones de problemas, qué tanto el estudiante puede realizar esto. Tomando en cuenta que, por ejemplo, todas estas formas o niveles creativos del estudiante deben irse desarrollando poco a poco. Entonces, por esto, el educador debe tener esa capacidad de darse cuenta en qué nivel se encuentra cada estudiante para que las actividades salgan de la mejor manera. También debe dar la confianza a sus estudiantes para que puedan pensar, expresar esas ideas y también darle como ese sentido de valor a lo que ellos expresen desde lo individual y también desde lo grupal. O sea, que no solo el docente valore ese aporte, sino que también sus compañeros. Eso también tiene que irse desarrollando. Por esto es una de las habilidades que debe tener el educador. Siempre teniendo en cuenta que no debe perder ese valor como guía. Y por último se encuentra el pensamiento divergente, que es la capacidad de visualizar un sinfín de escenarios, ver lo positivo y lo negativo y saber cómo actuar de acuerdo a las situaciones que se le presenten. Finalmente, las habilidades que debe tener un docente creativo desde la visión de Rebollo y Subirón 2010 son las siguientes: fluidez para generar un gran número de ideas de calidad de manera permanente y espontánea, sensibilidad para descubrir diferencias o imperfecciones de proyectos propios, originalidad para producir de forma poco usual respuestas ingeniosas que sean de interés o aporten a la comunidad, flexibilidad de replanteamiento de situaciones dadas, la elaboración de ideas creativas o para desarrollar, ampliar o embellecer una idea, iniciativa para idear y emprender nuevas actividades. Esto es la disposición para protagonizar y promover y desarrollar ideas o nuevas ideas. A continuación, mi compañero Diego les hablará sobre los aportes del proceso creativo. Aportes del proceso creativo. Uno de los tantos aportes es que las personas son ricas en originalidad. Para que la originalidad se dé, se necesita un ambiente de aula agradable y abierto a la exploración. Un sitio donde se le permita a las personas estudiantes dejar volar su imaginación. Todo esto le trae beneficios a los estudiantes, como por ejemplo expresarse por sí mismos, a desarrollar un pensamiento abstracto, un pensamiento crítico, a relacionarse mejor con las demás personas, a resolver problemas, entre otras muchas cosas más. La clave siempre va a estar en respetar los tiempos de aprendizaje y darle libertad para que se desarrolle. En el siguiente punto habla sobre
que las personas están listas para afrontar obstáculos y problemas. Las personas en los procesos creativos son capaces de afrontar las distintas situaciones y buscarles alternativas. Por ejemplo, se necesita que el estudiante haga una maqueta, pero en el hogar él no tiene los suficientes materiales. Entonces el estudiante recuerda que tiene materiales reciclables, botellas, cartones y demás, y realiza su maqueta con esos materiales. De esa manera el estudiante le está buscando una solución a un problema de la vida cotidiana. Otros beneficios del proceso creativo. Dice que incentiva la curiosidad. Desde que son bebés, los niños tienen curiosidad por saber por qué suceden las cosas. La curiosidad es algo natural de los seres humanos. Por eso es importante que en el aula se desarrollen actividades donde las personas estudiantes tengan que despertar esa curiosidad. Se pueden emplear, por ejemplo, fotografías curiosas, piezas de rompecabezas, acertijos, de manera que el estudiante pueda predecir lo que va a suceder. En el punto número 2 dice que busca un clima de libertad. El clima de aula siempre debe ser flexible y abierto a las ideas nuevas y a las situaciones de aprendizaje distintas. En el punto 3 nos habla de la comunicación y afecto en el aula, que es otro de los beneficios. La comunicación tiene que ser asertiva con las personas estudiantes, de manera que genere ganas de aprender y hacer las actividades. Es muy diferente decirle a un estudiante haga lo que quiera a decirle qué ideas tienes para hacer eso. A continuación, mi compañera Alondra les va a hablar sobre las características y otros beneficios. Bueno, a continuación yo les voy a hablar un poquito acerca de la influencia del perfil de la persona docente en la población estudiantil. A continuación, bueno, se presentan algunas características como por ejemplo, educar en el amor. El niño no solamente tiene el derecho a ser instruido, sino que tiene la necesidad de ser amado. Y acá, bueno, no hay que malinterpretar la palabra amor, sino que se refiere más que todo a que muchas veces en el centro educativo la maestra, el maestro tiene que cubrir ciertas carencias emocionales o sentimentales que el niño no recibe en su hogar. Entonces, en este punto se pueden realizar actividades como tarjetitas con mensajes positivos, las cuales van a servir muchísimo cuando ese niño o esa niña se sienta solo, deprimido. Entonces, esas palabras o esas frases que va a tener ahí escritas en papel le pueden ayudar a sentirse mejor. Otra característica es trabajar todos los canales de comunicación, estimular los distintos tipos de expresión, imágenes, gestos, palabras. Aquí se pueden hacer actividades muy bonitas como juegos, el juego de las charadas o estas de las mímicas, donde se tenga que adivinar. Entonces, los niños están aprendiendo mediante el juego. Otra característica es estar en continua renovación. No se debe caer en la rutina. ¿Qué quiere decir? Bueno, que utilizamos una estrategia creativa buenísima. Nos sirvió de maravilla y los estudiantes, bueno, les encantó. Pero ¿qué pasa? Que como yo vi que sirvió muy bien, la empecé a usar y a usar y a usar y caí en una rutina en la cual ya los niños se aburrieron, perdieron el interés por aprender. Entonces, tener cuidado con esas estrategias, estar renovándonos, cambiando, aprendiendo nuevas maneras de aplicar tal vez esa misma estrategia, pero desde otra perspectiva, que no los vayamos pues a aburrir. Otra característica, cuidar las capacidades del niño. Hay que tener en cuenta las aptitudes y posibilidades que tiene el escolar. Poner en práctica esa característica divergente en donde yo voy a predecir y como maestra yo sé que ya fulanito no puede comprar esos materiales que yo estoy pidiendo para mi actividad maravillosa.
Entonces yo digo, no, yo le voy a dar los materiales porque yo sé que no tiene los recursos económicos. Pero también hay que tener cuidado porque tal vez esa actividad creativa que yo estoy proponiendo es muy bonita y yo pienso que les va a ayudar a todos los niños y niñas, y resulta que más bien puede ser que yo empeore el escenario porque no conocía X situación de algún niño o niña. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso y tener en cuenta también pues esas capacidades del niño, porque puede ser que esa actividad no a él no le agrade, más bien lo haga retroceder o negarse como al aprendizaje. Y otra característica es humorizar las relaciones, crear un ambiente que permita superar el miedo al ridículo, el miedo de los niños por participar, por decir yo maestra, yo maestro, yo quiero, porque es que ay, qué vergüenza, si yo participo y me equivoco, si doy mala respuesta, todos se van a burlar de mí, después me van a querer hacer bullying y no. Este docente creativo, esta maestra creativa, va a eliminar eso y todos van a saber que los errores que se cometan va a ser para aprender, que nos va a servir a todos. Bueno, en conclusión, se puede decir que la persona docente creativa en su aula, en ese espacio, en esas 4 paredes, va a desarrollar habilidades y características positivas en su población estudiantil, aparte del aprendizaje que por sí solo ya se tiene que generar en este espacio. Según Bravo 2007, el principio de que el proceso educativo se propone desarrollar las potencialidades del individuo, el clima de la clase favorece no solo la adquisición de conocimientos, sino la capacidad de expresión y de comunicación y el fortalecimiento de una personalidad armónica. Es decir, aquí en esta cita queda más que claro, es un deber, ¿verdad? Es un principio del proceso educativo, no solamente que se aprenda en el aula, sino que se desarrollen esos otros conocimientos. Es decir, pues que el aula va a ser un espacio, un ambiente lleno de oportunidades. No solo va a ser esas 4 paredes, sino que va a ser el espacio donde la población estudiantil va a explotar su deseo por aprender de una manera creativa gracias a que tienen una maestra, un maestro creativo que les está dando el ejemplo a seguir y les está dando las herramientas, la llave para que abran esa puerta y puedan desarrollar ellos esas características creativas y convertirse en personas creativas. Bueno, y a continuación el compañero Kevin les va a hablar un poquito de las estrategias que se pueden aplicar en el salón de clases. Muchas gracias, compañera. Bueno, a mí me corresponde exponerles un poco sobre lo que son las estrategias creativas en el aula. Estrategias para aplicarse dentro de las aulas existen cientos, sin embargo nos vamos a quedar un poco más en las estrategias generales que abarcan tanto las estrategias específicas que se aplican como otras variantes. Bien, en el primer apartado tenemos lo que son las técnicas para potenciar la creatividad. Primeramente tenemos la función de coach, que esta consiste en exponer al estudiante a diferentes situaciones y estrategias que le permitan adquirir una serie de conocimientos paulatinamente sin haber un desfase en los conocimientos. Estrategias para aplicar en este caso existen muchas, como las actividades en grupo, como los foros o la participación activa de los estudiantes en dictados y otras áreas. Posteriormente tenemos lo que es la función de arquitecto. En este caso nos habla de construir a partir del programa de estudios una serie de estrategias y actividades que permitan que el docente reparta conocimientos hacia sus estudiantes y estos sean protagonistas activos dentro del conocimiento. Estrategias se aplican demasiadas, como dijimos anteriormente, se puede hablar de sopas de letras, se puede hablar de imágenes, se puede hablar de videos, de conocimientos de diferentes formas. Como último punto tenemos la función de promotor de la creatividad.
En este caso se trata de emplear todas las estrategias y conocimientos posibles para que los estudiantes aprendan de maneras activas y diferentes, potenciar las diferentes habilidades que estos tienen, aun cuando estas son fuera del currículo básico académico. Seguidamente tenemos lo que son las propuestas para propiciar un ambiente creativo. Como primera tenemos lo que son los métodos indirectos. Como su nombre lo indica, se trata de que el docente participe de manera indirecta en el conocimiento de los estudiantes. Quiere decir que estos tomen el protagonismo mediante estrategias y técnicas que sean flexibles y adaptables al contexto en el cual se desarrollan los estudiantes. Para este caso se aplican estrategias observacionales de grupo o foros o un aprendizaje por proyectos en el cual se dividen a los estudiantes en pequeños subgrupos y se les presenta un tema para que estos investiguen y lo desarrollen. De esta manera el protagonismo queda a manos del estudiante y no del docente. Como segundo apartado tenemos las estrategias observacionales. En este caso se hace mención a todas aquellas estrategias que permitan al estudiante apropiarse de perspectivas y de diferentes puntos de vista sobre un mismo tema. En este caso se plantean estrategias como las lluvias de ideas o la presentación de videos, de imágenes, de foros, la participación activa de estudiantes en busca de que el estudiante desarrolle diferentes puntos de vista y perspectivas sobre el mismo tema. Seguidamente tenemos la interrogación y la solución de problemas. Ambas están directamente relacionadas en el desarrollo cognitivo de los estudiantes. En este caso, la solución de problemas y la interrogación van directamente de la mano porque buscan generar en el estudiante un conflicto de interés, es decir, que el estudiante sienta la necesidad de buscar información, de resolver los cuestionamientos que se le desarrollen. Esta área principalmente se desarrolla dentro de las matemáticas, ya que es un área en la cual se fortalece directamente el aprendizaje del estudiante mediante la solución de problemas. Como último apartado tenemos lo que son las estrategias creativas para fomentar la participación. En el primer apartado tenemos lo que es el debate contra debate. En este caso se trata de dividir a los estudiantes en dos subgrupos y presentarles un mismo tema de investigación. La intención es que los estudiantes desarrollen sus diferentes puntos de vista, comparen conocimientos, en algunos casos pros y contras sobre los temas. De esta manera comparten conocimientos, ideas y el aprendizaje se ve fortalecido. Seguidamente tenemos el dictado de figuras geométricas. Este se aplica directamente al área de las matemáticas y tiene que ver con la colocación de las figuras geométricas dentro del espacio-tiempo necesario. Se le dicta al estudiante las diferentes figuras geométricas y éste debe colocarlas de acuerdo a su figura sin omitir los ángulos ni nada. En fin, la intención de estas estrategias es fomentar directamente la participación de los estudiantes y fortalecer la apropiación de conocimientos. Para esto se aplicaron diferentes y se aplicarán diferentes estrategias a lo largo del sistema educativo con la finalidad de mejorar y capacitar a los estudiantes de acuerdo a sus necesidades y a sus conocimientos. Para finalizar, agradecer por su atención y también vamos a presentar una frase para reflexionar acerca de la labor docente. Si una persona no puede aprender de la forma en que enseñamos, quizás deberíamos enseñar de la forma en que aprende. Estrada 2019. Muchas gracias.